y el gallo Patroclo. Esto es lo que me ha llegado, Misael Quiño. Está muy difícil de comprender. No sé si tú lo puedes leer, Quiño. Te estoy mandando retorno al respecto. Es un acuerdo, un acta de acuerdo. Me imagino que esto lo han firmado hace poco, pero sí. No se entiende, ¿no? ¿Qué dice? ¿En La Paz? No. En la ciudad de La Paz, Bolivia, a los 3 días del mes de enero del 2025. Esta parte ya no se entiende, ¿ah? No somos las... es que está difícil, ¿ah? No somos las partes... no sé qué dice. No sé si la gente lo puede transcribir y comentar, pero no entiendo. A ver, 1. Evitar el ingreso de terceros ajenos al área administrativa y oficinas con una finalidad, debe decir, de evitar... 2. Realizar la transición ordenada conforme a la normativa constitucional y de la Federación Boliviana de Fútbol vigente en curso de... Esta palabra ya tampoco la puedo entender. Ambas partes solicitar la presencia de fuerza pública que garantice el orden y el cumplimiento de este acuerdo. Lo firmó el señor Ronald Crespo y el señor Héctor Montes, además de sus abogados. Dani López, abogado de Ronald Crespo, y Sergio Gómez, abogado de Héctor Montes. No, es muy difícil de poder descifrar, ¿no? La verdad es que no se entiende. Sí, no sé quién habrá escrito eso, ¿no? Sí, le hicieron a la carrera, pero esto no deja de ser algo que ya viene sucediendo desde horas de la mañana, que ha pasado durante toda la jornada y simplemente ha sonrojado a los hinchas y socios de The Strongest, porque todo ha sido un acontecimiento que, claro, no corresponde a una institución como The Strongest, ¿no? Y obviamente delata de que los dirigentes no están a la altura del decano. Definitivamente ha pasado de todo en esta jornada, Quiño Misa. Ha pasado de todo y bueno, hace instantes nosotros aquí en el TikTok escuchábamos también lo que decía una de las abogadas de la Comisión Electoral que está presente ahí en Achumani, o estuvo, no sé si ya terminó todo, no sé si ya retiraron todo, y decía precisamente que había un acuerdo al que habían llegado Héctor Montes y Ronald Crespo. No hay ahí, gracias a Dios, condiciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, el señor Montes entiendo que tiene alguna denuncia por parte del plantel aurinegro y no dice ahí que se quite aquello, no creo que no hay aquello, por lo menos en el escrito, ¿no? Y también confirmaba que la Comisión Electoral envió una solicitud de aclaración y complementación al Tribunal Constitucional Plurinacional. Sí. Que desde ese punto de vista, mientras no se resuelva esta situación, el señor Héctor Montes no podrá ser reconocido como presidente por la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, eso es lo que ha solicitado el comité electoral. Entonces la siguiente pregunta es, ¿esta solicitud tiene algún efecto sobre el fallo? Lo que he podido preguntar y lo que considero desde un criterio también personal, que no, de que el efecto se mantiene. Sí se puede pedir estas enmiendas y complementación, eso está dentro de lo que se puede solicitar, pero la medida o el fallo como tal se debe cumplir. Se debe cumplir. Claro, pero aquí no puede venir cualquiera, decir, el fallo me ampara o me da la razón y entro a las patadas. No se puede hacer eso. Se tiene que protocolizar todo. De acuerdo a lo que decía la propia abogada, ¿qué tiene que suceder? Si el señor Héctor Montes está urgido, tiene que ir a la sala que en primera instancia decidió este tema, vale decir, la Sala Constitucional de La Paz. Ahí tiene que pedir las garantías, todo, hacer el trámite y si es necesario pedir policía y recién bajar. Bueno. Porque así por así no se puede tomar la justicia por las manos. No, pero en eso te doy toda la razón, Quiño. Te doy toda la razón. Ese trámite claro, a ver, The Strongest, por decir, el señor Montes dirá, no importa que la federación no me reconozca, pero yo quiero ser presidente de The Strongest, ¿no? Por la resolución del Tribunal Constitucional, listo, está bien.
pero eso no le conviene a Die Strongest porque la federación no va a dar curso a ninguno de los trámites que requiera, inscripción de jugadores, desembolsos de dinero, mientras no se resuelva esta situación con la comisión electoral. Bien, Misa, viste el documento, no se entiende, ¿no? Y esta situación es muy complicada, pero yo creo que necesariamente debemos partir por lo que falló la Sala Constitucional. O sea, más allá de cuáles son los procedimientos, que es lo que le entiendo a Quiño que nos está planteando que debería asumir el señor Héctor Montes de cara a hacer cumplir este fallo de la Sala Constitucional, y se ha dictado. Y esta es de obligación, o sea, de cumplimiento obligatorio y lo antes posible. O sea, no, esto no va a tener modificación más allá de que el comité electoral salta. Y hay una parte dentro del fallo, para que se den cuenta, amigos, el fallo, por si acaso, son 16 hojas de análisis más el fallo como tal o la resolución del TSP, ¿no? Y dentro de este fallo hay una parte donde el comité electoral pide y solicita de que no sea parte de la demanda, pide ser excluido. Y me llama la atención que ahora salga y diga, por favor, denme explicaciones del por qué sucede esto. Y les voy a colocar en pantalla. Dice lo siguiente: intervención del tercero interesado. Limber Esteban Cardoso Guareachi, presidente de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, en audiencia manifestó lo siguiente. 1. La Comisión Electoral no suprimió ni restringió o amenazó con suprimir o restringir los derechos del solicitante de tutela. Hablamos del señor Freddy Telles, ¿no? Al contrario, actuó de buena fe ante los documentos que fueron extendidos como requisitos para todos los postulantes. 2. Tampoco tomaron conocimiento de alguna denuncia respecto al tema, que bien pudo haber sido activado por el ahora accionante en el proceso electoral. 3. La resolución emitida por el Comité Electoral aprobando la convocatoria y estableciendo los requisitos de postulación no fue apelada. Argumentos bajo los cuales solicito que se deniegue la tutela y se excluya como tercero interesado, ¿no? Entonces, me llama la atención, a mí me llama la atención que salga de forma inesperada, creo yo. Pero el Tribunal Constitucional le dice ya, le dice sí. Claro. No, pero ¿dónde lo excluye dentro de la participación, claro, bajo lo que argumenta de que el comité electoral llevó a cabo todo el proceso sin ningún vicio, sin ninguna vulneración a algún derecho de quienes estaban formando parte de dicho proceso electoral, y por eso solicita. Es la declaración que hizo Limber Cardoso, no es la resolución del tribunal. No, esa no es la resolución, solamente te lo muestra. Que leíste, es la declaración de Limber Cardoso que dice, pidió, nosotros hemos hecho todo bien. Sí, así que no nos tomen en cuenta, ¿no? Claro, dice, no nos tomen en cuenta. Yo no vi que le den la razón y le digan, sí, señores, ahora, entonces ustedes están excluidos. Ahora, este es el fallo como tal, ¿no? El fallo que dice el Tribunal Constitucional en su sala cuarta especializada, en virtud de la autoridad le confiere a la Constitución Política del Estado, bla, 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 resuelve revocar la resolución 24/7/2023 del 3 de noviembre, cursante pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en consecuencia de negar la tutela solicitada con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de lo demandado, es decir, no tocaron el tema o no se analizó como tal, el tribunal no hizo el análisis de los documentos como tal, sino toma en consideración otras cuestiones que enseguida se los voy a comentar, ¿no? Disponiendo la validez de los actos ejecutados por la directiva del club Die Strongest hasta la notificación del presente fallo constitucional en cumplimiento de la resolución del 13 de noviembre emitida por la Sala Constitucional, bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir todo esto y qué es lo que yo he podido entender de lo que se ha leído, lo que he tratado de leer de estas 16 páginas? En primera instancia, se revoca la resolución anterior que había concedido la tutela solicitada por el demandante, el señor Freddy Telles. ¿Cuáles fueron las razones?
falta de prueba de la lesión del derecho a la libre expresión, que esa es una de las demandas interpuesta por el señor Freddy Telles. Segundo, la demanda se presentó fuera de plazo establecido por ley para este tipo de acciones, que ese fue el análisis que hizo el tribunal de Sucre. Tercero, el demandante no agotó los recursos administrativos antes de acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional. El tribunal declara válidos todos los actos ejecutados por la directiva del club de The Strongest hasta la notificación de esta sentencia. O sea, no tocaron el tema y no vieron la cuestión de los requisitos como tal, Quiño. Eso es lo que yo he podido entender de lo que he leído de la de la documentación o el fallo como tal de las 16 hojas que presentó. Es que es muy difícil también. O sea, hay que entender de que pero para eso está el tribunal, sí. El tribunal constitucional está para eso, ¿no? O sea, por eso se acude, cuando hay situaciones de esta envergadura, se acude a ellos. Y dicen ellos que son temas procedimentales prácticamente, dice, un fuera de tiempo, es decir, ¿no? Fuera de un plazo establecido. Un reclamo, que esto, que el otro, y no se ha analizado el problema de fondo, es decir, esta resolución no está afirmando que Héctor Montes ha sido correctamente elegido. No lo dice. No lo dice. Que, bueno, por problemas o por observaciones de procedimiento, que se ha hecho un reclamo fuera de plazo especialmente, pues no se debió haber procedido o no se debió aceptar este tema. Cual. Pero en ningún momento lo exime de culpa o de pecado al señor Héctor Montes, ni tampoco al señor Ronald Crespo, que también estaba metido en la demanda del señor Freddy Telles. Pero bueno, pues la anterior resolución le cayó como anillo al dedo a Ronald Crespo y lo terminó, sí. ¿No? Le terminó devolviendo el poder, por así decirlo, en The Strongest. Claro, o sea, Silvestre, lo que pasa es de que aquí la discusión en un principio iba por el hecho de que el señor Héctor Montes no cumplía con los requisitos y que se fraguó documentación para que él pueda ser habilitado como candidato. Esa era la discusión inicial. Y se supone que el primer fallo del tribunal departamental estaba orientado a aquello y dio sus consideraciones respecto a ese punto. O sea, ¿por qué no se llevó a cabo o por qué se anularon las elecciones? Porque hubo una falta de cumplimiento de requisitos por parte del candidato que después fue electo como presidente, Misa. Exactamente, pero le terminó favoreciendo a Ronald Crespo, que le cayó como anillo al dedo. Después, ahora, que yo sepa, la justicia ordinaria, Chami, no puede meterse en el fútbol, porque así la FIFA lo castiga. Entonces, lo que favorece al señor Héctor Montes es que salió un fallo de la justicia ordinaria para que Héctor Montes vuelva a asumir el cargo como presidente del club de Stronger. Y acá el que tiene que determinar es el tribunal de la Federación Boliviana para ver si vuelve Héctor Montes o no. Ese es mi punto de vista de lo que yo veo, de que para mí la justicia ordinaria no puede decirle a un club si uno u otro puede ser presidente. Aquí hay un ente matriz que es la Federación Boliviana. Bien, a ver, dentro de lo que se falló en su momento, en el primer caso, es que esto no podemos dejarlo de lado, queridos amigos, porque para entender el tema como tal, pues a veces necesitamos ir y recordar lo que pasó, ¿no? Con dicha resolución. La resolución del Tribunal Departamental emitida el 13 de noviembre dejaba sin efecto los resultados electorales. Es decir, Héctor Montes dejó de ser presidente y restituyeron al anterior presidente, el señor Ronald Crespo, como presidente, con la consigna de que se vuelva a llamar a elecciones a través de la supervisión de la Federación Boliviana de Fútbol. Lastimosamente, en dicha resolución no se establecía un tiempo límite para llamar a elecciones. Simplemente se decía en esa resolución de que se debe llamar a elecciones y que el encargado de supervisar dichas elecciones era la Federación Boliviana de Fútbol a través de su comité electoral. Eso no sucedió y ya después la historia ya la sabemos. Pero el tema va por ahí, ¿no? El tema va en ese sentido de que el tribunal no tocó el tema de fondo, analizó más temas
procedimentales, no hubo la suficiente carga de prueba por parte del señor Freddy Telles, y tampoco se agotó todas las instancias. Eso es lo que le dice el tribunal, y por eso fallaron o revocaron la decisión inicial. Básicamente ese es el bosquejo de lo que es todo ese fallo y de lo que ha pasado de un tiempo a esta parte, Quiño Misa. Sí. Ahora, también hay interpretación en el primer y en el segundo fallo, ¿no? Porque tampoco es que el primer fallo le dice, el señor Ronald Crespo debe asumir como presidente, y no decía aquello. Decía, vuelve a una etapa anterior a las elecciones, o no, a la etapa previa a las elecciones. Entonces, ahí se interpretó, y bueno, pues nadie se opuso a la interpretación que se hizo en ese momento de que Ronald Crespo tenía que volver a ser presidente, porque tranquilamente se hubiese, no sé, vuelto hasta el inicio de las elecciones y tratar de sacar una nueva convocatoria, no sé, se pudo haber tomado otro camino. Seguido a ello, una vez que el señor Ronald Crespo se favorece de esta interpretación, pues como dije hace rato, hace la gran Yanine Áñez, ¿no? Se eterniza en el cargo, sí, y genera esta situación, porque si se hubiese llamado a elecciones lo antes posible, como recomendaba la anterior resolución, esta situación ya no le servía a Héctor Montes, porque el propio fallo, el que recientemente salió, dice que todos los actos de la dirigencia de Die Strongest tienen validez, reconocidos, claro, o dentro de lo legal, no recuerdo bien, ¿no? Sí. Hasta que ha salido esta, normal, todo sigue normal. Entonces, si había un nuevo presidente y una elección, se tenía que cumplir aquello, ¿no? Y ya no le servía de nada, porque don Héctor Montes ya no podía reclamar. Claro. Sí, le daban la razón, no estoy de acuerdo, ya un proceso que mandaba la anterior resolución se había cumplido, es decir, no estaba borrando las acciones de Die Strongest, o no ha borrado las acciones de Die Strongest esta resolución, y creo que ahí hay culpa por parte de la Federación y también de Die Strongest, ¿no? No sé si es de la Comisión Electoral, no sé si es la encargada de analizar el tema del estatuto, que hasta ahora no ha salido, y durante todo el 2024 tampoco han podido resolver la situación para que de una vez se lleven adelante estas elecciones, que bueno, eran tan esperadas por los hinchas, socios del plantel aurinegro, y que finalmente no se dieron, y nuevamente están generando esta situación tan difícil y bochornosa. Bien, a ver, voy a leer algunos comentarios. Dice por aquí, exacto, según lo que recuerdo, el Facturas renunció a su cargo. Sobre el tema de su renuncia, esta es una situación particular o curiosa, ¿no? Porque evidentemente se conoció y se mostró una carta de renuncia en cierto tramo cuando era presidente el señor Héctor Montes. Días antes, ¿no? Sí. Que salga. Si mal no recuerdo, era una denuncia que hizo el propio secretario general de Die Strongest, donde dijo, hemos encontrado ciertas irregularidades en el manejo financiero, y es por eso que le hicimos firmar una carta de renuncia a Héctor Montes. Creo que la tengo por aquí, a ver, la voy a colocar en pantalla. Sí. Fue antes, porque después, eso es en octubre, creo, esa nota, ¿no? Es que no tiene fecha, la verdad que olvidé hasta la fecha, Quiño. ¿Eh? Sí, creo que es de octubre, del 20 algo, ¿no? Últimos días de octubre, y es el 14 de noviembre cuando lo sacan a Héctor Montes, ¿no? Ahí está. Ahí está la carta. Dice, señores miembros del comité ejecutivo, directorio general del Club Die Strongest, renuncia, referencias. Por razones de orden estrictamente personal, a partir de la fecha tengo a bien presentar mi renuncia como presidente del Club Die Strongest, función a la cual he sido elegido en fecha 30 de julio del 2022. Durante el tiempo que he sido honrado para llevar adelante a la institución, he puesto todo mi esfuerzo y dedicación, compromiso para beneficio de nuestra querida institución, lo cual llevó lo más profundo de mi corazón de toda la vida. Bueno, agradezco a todo el equipo que me ha acompañado en este tiempo, sabiendo que hemos dado lo mejor de nosotros en beneficio de la nación gualdinegra. Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente. O sea, más allá de esta carta, queridos amigos, está difícil que esto pueda tener cierta relevancia, porque para comenzar no tiene fecha, no tiene sello de recibido.
y tampoco está la palabra irrevocable, ¿no? Que generalmente le da mayor fuerza a la decisión como tal. Entonces, no sé si va a tener algún efecto inmediato o en algún momento puede ser utilizada la misma, Quiño o Misa. Complicado, sí, como decías, ¿no? No tiene sello y tampoco se sabe si esa nota ha sido aceptada por el comité ejecutivo, ¿no? Y ha sido aceptada porque la renuncia se la tienen que aceptar. Entonces, si no ha sucedido aquello, no importa la carta, ¿no? Por más que se haya enviado y se haya recibido, si no le han aceptado la renuncia, pues no pasa nada. ¿O qué dices, Misa? Porque ese tipo de documentos siempre vemos, ¿no? Sí. Exactamente, pero ahora, Chami, Héctor Montes va a volver a cumplir su mandato en los 4 o 5 años que manda el Estatuto del Tigre, o lo que tiene que hacer es volver a llamar a elecciones. A ver, es lo que a mí a veces no me queda claro. ¿Qué es lo que yo puedo, o sea, cuál es el comentario que puedo hacer yo respecto a esa situación, amigos? O sea, porque están en una encrucijada, ¿no? O sea, hay una disyuntiva, no que una parte que no quiere soltar el tema de las riendas de la institución, otro que se empecina en tomar ya no más las riendas de The Strongest cuando hay un proceso legal de por medio para el señor Héctor Montes. Se dice que la audiencia va a ser este próximo lunes, que hubo también irregularidades con el tema de las facturas y que se compró las mismas y ese tipo de daños. Entonces, a mí me parece, Quiño, Misa, que lo más saludable, o sea, el fallo se tiene que cumplir, partimos de esa base, ¿no? De que es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Eso creo que no tiene discusión, hay que cumplirlo. En algún momento van a tener que entregarle, porque después están sometidos también a que puedan ser enjuiciados quienes se oponen a este fallo. Entonces, a mí me parece que lo más saludable para The Strongest es que asuma el señor Héctor Montes, pero inmediatamente se convoque a una asamblea extraordinaria, él renuncia a su cargo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de por medio en contra de él y todavía no se ha esclarecido el tema de las facturas y cómo él no cumplió con los requisitos, porque eso el tribunal no ha analizado. Entonces, para salir de todo este problema, pues necesariamente tiene que asumir y presentar inmediatamente su renuncia, que se convoque a elecciones y que de una vez se cumpla con esto que tanto piden los hinchas del Aurinegro y los socios, que elijan a través del voto democrático a su representante y presidente de la institución. Considero que eso es lo más saludable que podría dar o pasar a The Strongest en las próximas horas y días, Quiño. No sé qué propuesta tú tienes al respecto. Claro, eso es lo ideal. En el caso de que tenga que asumir Héctor Montes o en el caso de que se quede Ronald Crespo, lo ideal es que de una vez hayan elecciones, ¿no? En cualquiera de los dos escenarios. No importa el actor, no importa el que se quede con la silla de presidente de momento. El tema es que haya elecciones. Pero difícil, si entra Héctor Montes no va a llamar a elecciones. Sí. Va a decir, de aquí a un año. Tengo derecho a cumplir mi gestión que termina el 2026, así es que tengo derecho a cumplir porque aquí esta resolución, además que no dice que esta segunda resolución no habla nada de elecciones. No habla. No dice nada, entonces totalmente. Se apoyará en eso, ¿no? Claro. Si es que se queda el señor Montes con la silla de presidente. Así es que yo continúo con mi gestión, porque acá además la resolución no me dice nada de elecciones y listo. Ese es el tema. Yo no creo que... Es ideal lo que dice Chami, ¿no? Está bien, debería pasar eso, pero no va a suceder. Sí, ¿no? O sea, yo sé, Misa, que estoy hablando en un mundo ideal, ¿no? Donde las cosas deberían tener cierta prioridad en función de lo mejor para la institución, porque a estas alturas todo lo que está sucediendo va en desmedro y desprestigio de uno de los clubes más importantes del país, Misa. Exactamente. A ver, creo que Chami a veces vive un mundo casi perfecto, sería ese de que Héctor Monte entre al Tigre o vuelva al Tigre, llama a elecciones, él renuncia a su cargo. Eso sería un mundo de fantasía.
pero en el mundo que vimos de los dirigentes, él va a volver y se va a quedar. No va a llamar a elecciones, por lo menos de aquí a 2 años. Entonces, yo creo que Monte va a entrar y se va a quedar. Va a quedarse ahí hasta que mande su mandato y Crespo va a tener que irse porque él mismo lo dijo hoy, creo, una conferencia o en una nota con la Red 1 donde él agarra y dice de que él va a cumplir lo que dice, obviamente, esta sala constitucional donde agarró y le devuelve el poder al señor Héctor Montt. A ver, voy con algunos comentarios. Dice, hasta el 2080, queremos que contraten a Fermín Chami, lo comenta Beto Maita, dictador vitalicio, dice Balvin. Quiño, bueno, ahí están algunos comentarios. Puede renunciar, pero tiene 2 vicepresidentes, Montes, va a seguir hasta el 2026. Es que ese es el punto, y lo que dice Quiño no está alejado de la realidad para nada. Es lo más probable que suceda, de que esta dirigencia no va a intentar llamar a elecciones. Es muy difícil que eso pueda suceder, pero después no hay más situaciones. Dice, buscarlo a Freddy Telles, si va a hacer, le escribí y no me ha respondido al respecto, si va a tomar alguna decisión sobre el asunto. No me dijo nada, no me dijo nada. Pero bueno, por aquí me mandan otro comentario, me dicen, sí, yo también estoy de acuerdo que es innecesario eso que firmaron, ese documento, que no tiene mucho sentido. Lo han aceptado, por eso lo llevaron a Crespo, o sea que firmó los contratos y él manejó. Bueno, no entiende muy bien tu comentario, JC. Todo fue ilegal, dice. Ahí sería el problema. Esto no pasaba con la mamá Inés. Dejen su like, sí, dejen su like. Hay que levantar el directo, Silvestre, saca el gallo. Silvestre quiere ser presidente de Blooming, sí, seguro que sí. La entidad más antidemocrática y dictatorial es la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, que perjudica a muchos clubes. Juega un rol y ha jugado un papel determinante con el pasar del tiempo, Quiño, el comité electoral, pues sin duda alguna. Esto lo hemos hablado y lo hemos revisado una y otra vez. Más allá de que en algún momento el comité electoral manifestó de que ellos actuaron de buena fe, que recibieron la documentación y que no tenían mucho que tocar en el tema si los papeles o los requisitos eran o no eran legales, pues yo creo que sí tienen cierta responsabilidad en el sentido de que una vez emitido el segundo fallo, ellos inmediatamente deberían hacer sus oficios para poder encontrar la viabilidad y tener elecciones en la institución, ¿no? Sí. Sí. Totalmente, ¿no? Yo creo que ahí hay gran culpa de la Comisión Electoral, que si bien no es un ente que pueda hacer investigaciones y todo aquello, creo que comete un error también al hecho de oponerse a que hayan elecciones cuando hay emergencias, porque esta situación en The Strongest es atípica, es una situación que no siempre se da, ¿no? Y ameritaba de que se enmiende la institucionalidad de The Strongest con una nueva elección, pero también la Comisión Electoral se opuso, ¿no? Dijo no pasa nada, no vamos a hacerlo porque el estatuto de The Strongest no está adecuado. ¿Y cómo hicieron entonces la anterior elección? Si no estaba adecuado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esas consecuencias de parte de la Comisión Electoral también han ayudado a que lamentablemente la vida institucional de The Strongest hoy sea un caos, ¿no? Pudo haber colaborado. Después del primer fallo, listo, entonces enmendamos, colaboremos con la gente de The Strongest, devolvámosle la institucionalidad, que se hagan elecciones, los ayudaremos, pero no se hizo aquello y miren dónde ha quedado, dónde ha terminado esta situación, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Misa, o sea, algo parecido, por ejemplo, el tema de Oriente Petrolero tiene estatutos del 2007, por si acaso. Igual se hicieron elecciones para que Ronald Rales sea reelecto, ¿no? Te debes acordar, Misa. O sea, los estatutos tampoco están actualizados, por si acaso, en Oriente Petrolero. Sí, exactamente. Ahora yo no entiendo cómo Cardoso, al mando
de que tiene que convocar selección en clubes. En algunos casos sí se mete, como en Blooming sí se metió y en otros clubes también, pero en otros casos no se mete, en otro caso dice, no, es que esos estatutos no están adecuados a la federación, pero a Blooming cuando quiso realizar elecciones, no, decía, no, por ahora no, en octubre. Entonces, y si hacen elecciones como manda el estatuto de Blooming, no va a tener ninguna validez, pero cuando le dicen al señor Cardoso de que se meta y se incluya para que haga elecciones en el Tigre, no, de que el Tigre tiene su propio estatuto, cosa que a veces a mí no me cuadra, porque a Blooming lo tenían casi refregado, lo tenían porque Blooming estaba pasando por una situación de que Juancho Jordán ya había cumplido su mandato, no estaba al mando de Blooming, entonces había un vacío de poder donde tuvo que armarse una comisión ad hoc para que se haga cargo. Recuerden cuando entró Pipo Méndez y otro ex dirigente para sustentar un poco esos meses de vacío, porque no le daba la gana al señor Cardoso llamar elecciones en Blooming. Sí, totalmente. A ver, voy con algunos mensajes de audio de los amigos del Telegram que tienen muy buenas opiniones, la verdad que siempre es bueno leerlos. Para mí esta situación ya es muy vergonzosa del Tigre, ¿no? Como personas como Montes y Crespo que quieren aprovecharse del club y están haciendo un daño primero económico, dirigencial y también deportivamente. Eso es muy lamentable, ¿no? Lo que para mí una solución que puedan hacer ahorita, inmediatamente, reunirse los dos con sus respectivos abogados y llamar a una asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, que lo hagan y junto a los socios, que no, pues, imposible que no pueda entrar a la barra porque sí o sí las van a hacer entrar, pero sería eso, llamar a una asamblea y junto con los socios ya sacar conclusiones de esta situación que está haciendo. Para mí no es conveniente que Crespo siga porque ya demostró su ineptitud en la dirigencia. Montes peor con lo que falsificó sus documentos y cuando estuvo como presidente le robó al club y hizo un daño económico y muy grande porque 2 millones es muy difícil. Lo que sí para mí urgentemente se tiene que llamar a una asamblea. Así Bien. Ahí está, la gente también piensa que lo más propicio, como está la situación, es llamar a una asamblea, pero está difícil y no sé si alguna de las partes va a ceder. Bueno, de momento el fallo dice de que el señor Héctor Montes, en todo caso el fallo le devolvió la presidencia, entonces yo creo que esto le compete a la dirigencia liderada por el señor Héctor Montes. O sea, yo creo que ya aquí Ronald Crespo ya no tiene mucho que decir o actuar al respecto, ¿no? Y ya le va simplemente ser una responsabilidad y tuición al señor Héctor Montes en su momento en simplemente llamar a asamblea y que él presente su renuncia, no queda más. O sea, yo creo que es lo más saludable, no hay otro camino. Ahora que lo quiera hacer, obviamente, seguramente él va a decir que no, ¿verdad? Pero después no hay. O sea, es un dirigente resistido, ¿no? Los dos no tienen ningún tipo de apoyo. Entonces, no les queda más que buscar una salida. Y llegado el momento, pues habrá que hacer auditorías, habrá que revisar documentación y ver qué es lo que ha pasado. Tal vez ahí es donde uno y otro tal vez pueden evitar de que se los investiguen. No lo sé, estoy tratando de anticiparme a futuros sucesos, pero no les queda más. Ambos no son bien recibidos, Misa, Quiño. Dale, Misa. Sí, correcto. A ambos no lo quieren. A ver, hemos visto un montón de campañas por parte de hincha del Tigre de no vamos a ir al estadio hasta que se llama elecciones, no vamos a comprar abonos hasta que se llama elecciones. En los comentarios, en sus redes sociales, en el Tigre, en todos los comentarios dice elección. Entonces, lo mismo pasaba con Montes, donde por esa razón es que el hincha del Tigre dejó de ir al estadio, por esa razón de que no lo quería ni a Montes ni a Crespo, ninguno de los dos se salva. Los dos le han hecho un daño muy grande al equipo atigrado. Entonces, si no te quieren en un lugar, es preferible
dar un paso al costado y llamar y que los socios elijan a su presidente. Es tan fácil hacerlo, pero prefieren hacerla la más complicada, Xhami y Quiño. Claro, es que hay intereses, pues, especialmente en el retorno del señor Héctor Montes, ¿no? Esa situación que hay, el juicio que supuestamente esta semana que viene tiene que tener una audiencia, dicen por ahí, ¿no? Si vuelve Héctor Montes, porque la denuncia la hacen como Die Strongest, ¿no? Entonces, como presidente de Die Strongest irá y retirará la denuncia que es en contra de él mismo, ¿no? Y ya no habrá juicio, no habrá, o sea, yo creo que es eso lo primero que busca el señor Héctor Montes, ¿no? Y lo segundo, continuar con su gestión. No, él en ningún momento ha mostrado alguna intención, lo hubiese mencionado, hubiese dicho, yo quiero devolverle la institucionalidad y llamar a una asamblea para que presente formalmente mi denuncia, pero yo digo, eso es ideal, sí, pero es utópico también, es muy difícil que suceda. Ahora, Quiño, podríamos decir de que en algún momento es legítimo que el señor Héctor Montes vuelva a ser presidente cuando nunca se ha probado al respecto de que él no fraguó la documentación y los requisitos para ser presidente de Die Strongest. Sí se probó, pues, sí se probó, porque saca una resolución impuestos diciendo que efectivamente no eran, ¿no? Claro, o sea, no habían sus nombres ni de él ni del señor Ronald Crespo en los libros, o sea, sí se probó. En esta segunda resolución, o sea, no hay nada que decir. ¿Por qué? Porque no se analizó eso. Claro, no estamos de acuerdo. El tema procedimental, ¿no? De que habían plazos y que no se habían agotado instancias, etcétera. Entonces, ese sería un argumento más para asumir la postura e inmediatamente llamar a elecciones y que el señor Ronald Crespo una vez, o el señor Héctor Montes, una vez cumpliendo con el fallo, pues renuncia a su cargo, porque él no ha demostrado en ningún momento, y hay, como tú dices, pruebas de que él fraguó la documentación que lo habilitaba para ser candidato a la presidencia. Entonces no hay donde perderse en ese sentido, ¿no? Porque en algún momento se le preguntó sobre el tema y no respondió contundentemente. Nunca dijo que no. Sí, no respondió, entonces legalmente él no cumplió con los requisitos, no cumplió, y el tribunal del TCP pues no analizó el tema como tal. Entonces, ¿por qué tendría que ser presidente? O sea, hay una conducta ética que él debe asumir como tal y llamar inmediatamente a elecciones renunciando a su cargo. No sé si están de acuerdo. Correcto. Y ahora la demanda del señor Telles que puso contra Héctor Montes, ¿por qué lo dejó ahí a media? Porque sale el señor Montes del cargo y es como que se diluye toda la demanda o todo lo que quería imponer el señor Telles de que íbamos a ir hasta lo último. Yo escuché algunas notas que le hicieron Xhami y él decía, vamos a ir hasta lo último para que pague el señor Montes, pero sale del cargo de presidente y vuelve Crespo y es como que se termina ahí. Tampoco se llama elecciones, tampoco aparece ya Telles para exigir elecciones y es como que ahí se acabó todo. Lo que pasa, Misa, es que, a ver, no tengo el conteo oficial, no sé cuánto es el ingreso, pero les prometo que para el lunes voy a hacer, pero desde la vez que le llegó por rebote la presidencia al señor Ronald Crespo hasta la fecha, me imagino que los ingresos por Copa Libertadores, ingresos por derechos de retransmisión, ingresos por el complejo de Achumani, por los socios y todo aquello, deben superar tranquilamente los 12 millones, 13 millones de dólares, ¿no? O sea, estamos hablando de que son ingresos cuantiosos, son cantidades exorbitantes de dinero que administran y han administrado en su momento tanto Montes como el señor Ronald Crespo, y en su momento pues se tiene que hacer una auditoría al respecto. Claro, muchos dirán, pero a estas alturas, ¿qué club hace auditoría externa respecto al manejo administrativo? La última que recuerdo fue
hace unos 5 o 6 años por parte del Universitario de Sucre. Después nadie, absolutamente nadie, busca la transparencia institucional, Misael. Y lo propio ha sucedido cuando estuvo el señor Crespo, vino el señor o llegó el señor Montes y tampoco se fiscalizó nada, no se revisó nada y todo solamente quedó en algunas declaraciones que se dio en algún partido, en algún momento donde sí, nos han dejado con una deuda de 2 millones, sí, pero no ha pasado esto, que el otro, o sea, nada que se pueda reflejar a través de una documentación para que esto tenga seriedad. Entonces, el principal motivo sabemos cuál es, del por qué no se van y por qué se empernan. Porque es un tema administrativo económico. Quieren seguir administrando esos ingresos que superan por temporada 3, 4 millones de dólares, ¿no? Y tal vez genera más Die Strongest porque es uno de los clubes con cierto patrimonio y que tiene su masa societaria, tiene sus escuelas de fútbol, tiene el complejo de Achumani y siempre participa en Copa Libertadores. Entonces estamos hablando de que siempre al menos 5 millones de dólares por temporada da para administrar. Entonces es una cantidad importante que me imagino nadie quiere dejar que el otro lo administre. ¿Por qué razones? Pues ustedes pueden responderse por sí solos, Quiño, ¿no, Misa? Claro. O sea, gran parte de esas fuentes de ingreso no son administradas por la dirigencia, ¿no? Las escuelas, por ejemplo, son administradas por la Barra. Sí. O parte de la Barra, ¿no? Que además reciben sueldos. Recordemos, ¿no? Que en redes sociales se denunció que reciben un sueldo cerca de 15,000 bolivianos mensuales. 6 elementos de la Barra de Die Strongest, ¿no? Y que pese a ello, estos miembros de la Barra siguen solicitando aportes a sus compañeros de las barras y ¿saben qué? Los únicos que viajan son ellos. Y esos aportes también, según denuncia de propios hinchas de la Curva Sur, se lo quedan ellos, los supuestos jefes de la barra, no sé si son jefes, pero son 6 personas, porque además los viajes son todo pagado por parte de la dirigencia, en este caso del señor Ronald Crespo, ¿no? Que también cuenta con el apoyo, el resguardo de la barra, que cobra un salario, por lo menos en una gran parte, para que lo defiendan y para que estén ahí. En las oportunidades, por ejemplo, en las que ha estado entrenando la selección boliviana de fútbol en el complejo, cuando se ha hecho la apertura de puertas para que la hinchada vaya y apoye, los que hacían de seguridad contratada eran los miembros de la base. ¿No? Una seguridad privada, por así decirlo. Eran los miembros de la base. Entonces, o sea, el descalabro es total porque esta dirigencia, lamentablemente, ni Montes ni Ronald Crespo tienen el carácter suficiente como para devolverle la institucionalidad a Die Strongest. Para mí, ¿no? Desde este punto de vista, el futuro de Die Strongest es incierto. Sin duda. Sea con Ronald Crespo o sea con Héctor Montes, lamentablemente. No, estoy totalmente de acuerdo en ello, Misa, ¿no? ¿Qué dices? Exactamente, pero a lo que yo me iba, Chami, es Telles, que aparecía como demandante o como queriendo salvar la institucionalidad del Tigre, de que quería que, obviamente, el señor Montes pague por graduar lo que es el tema de la factura, por ese tema ilegal. Él quería que se pueda hacer las cosas bien. Sale el señor Montes, viene el señor Crespo, y en vez de exigirle el señor Telles a Crespo de que se llama elecciones, es como que desaparece el mapa y Crespo hace lo que quiere con la institución durante un año, que es lo que está en el cargo en este momento. Entonces, ¿por qué no siguió con la demanda para que se elija un nuevo presidente electo por el hincha, electo por el socio, y de esa manera vaya la cosa bien como tiene que ser? Entonces desapareció el señor Telles y quedó en nada ahí. Ahora se ve en este tema donde no se sabe cuál es el presidente ahora, si es Montes o es Crespo, aunque los dos son iguales. Bien, perfecto. Ya para ir cerrando el tema, porque yo creo que ya no hay mucho más que decir al respecto, amigos. Este tema va para largo
y seguramente va a traer muchas novedades en las siguientes horas. Voy a leer comentarios, dice por aquí, de acuerdo Paredes, dice Balvin, no sigan con su formato. Sí, ya no, la verdad es que creo que ya hemos llegado a las conclusiones, Alberto, no hay mucho más que decir al respecto. Paredes dice me voy, está bien, no hay problema. Yescas Vividores dice Crespo y Montes se turnan para ultrajar a la gata, opinan del Tigre como si fuera a tener efecto su crítica, pero o sea, simplemente estamos dando una opinión al respecto y del por qué este tipo de conductas de los dirigentes, Alberto. O sea, todo tiene que ver por el dinero y la administración de los recursos que les ingresan a las instituciones. Esa es la respuesta. No hay donde perderse. Dice, gracias. Bueno, lo voy a tomar en cuenta, Mateo. Pasanacu dice, por aquí, muy bien. Pero este año todos vimos que Crespo le valía al club con esas contrataciones, cómo actuó con el tema de Rescalvo, Crespo. Es que no solamente fue con Crespo, con el señor Montes, más allá de que evidentemente Die Strongest salió campeón por ciertas circunstancias, cuando estaba el señor Montes y en la parte final dejó de ser presidente, pues se dieron muchas circunstancias para que vaya a suceder. Incluso durante esa temporada Die Strongest cambió ¿cuántos entrenadores? Creo que cambió 3, pasó Formosinho, estuvo Lavallén y terminó siendo, ¿era Lavallén? No, creo que no era Lavallén, estaba Formosinho. Más antes estuvo otro entrenador, pero bueno, hubo cambio de entrenadores también y aún así le alcanzó a Die Strongest. Las barras dan asco, dice, deben votar y no tienen derecho de nada, lo comenta JC. Fan del Arbolito dice, o sea, Sago se cae, pues, ¿qué te puedo decir? Todo lo que se estaba hablando en tema de contrataciones, se vino abajo, ¿no? Ya podemos entrar en el tema de contrataciones. En Die Strongest, amigos, prácticamente no hay que comentar mucho al respecto, porque con este cambio, todo lo que se estaba planificando, lo poco que se había organizado en tema del equipo 2025, Misa Quiño, pues ya no tiene razón de ser, ¿no? Al menos por ahora. Todo se ha quedado paralizado, ¿no? Sí. Paralizado, no hay novedades mientras esta situación no se resuelva para saber si se prosigue con las negociaciones o se encaran otras. La verdad, supongo que cada dirigencia tiene en sus planes cómo sacar su mejor tajada y ver a qué gente traer, ¿no? Que le pueda también servir, que pueda ser de su agrado de repente para traer jugadores. Entonces, sí, de momento todo queda paralizado y a esperar nomás qué es lo que sucede, ¿no? Sí, yo vi porque publicó un mensaje el señor Montes mediante una carta en sus redes sociales donde decía de que él iba a respetar todas las contrataciones que se estaban dando. Ahí en la parte final de su comunicado él dijo que iba a respetar cuando asuma el cargo de presidente, de que él iba a respetar cualquier contratación o negociación que se haya estado dando hasta el momento. Muy bien. Ahora no sé si lo va a cumplir. Dice Granel, ¿se fue del Bolívar? No, todavía no, Balvin. O sea que no llega Messi. ¿Cuándo estuvo Messi considerado? Pero no va a llegar, al menos a Die Strongest no. Quiero ver cuándo Cardoso le pide estatutos y elecciones a Always Ready, lo comenta Canú. O sea que Neymar no va a llegar a Die Strongest y es incierto, incluso el tema del DT también se había postergado, Quiño, porque se entendía de que Die Strongest iba a anunciar antes de Año Nuevo al nuevo entrenador, pero con lo que ha sucedido en esta jornada, pues básicamente vamos a tener que seguir esperando y como tú dices, está paralizado, ¿no? El tema deportivo. Hoy por la mañana tenía que haber conferencia de prensa, ¿no? Hoy tenía que haber conferencia de prensa, pero todo se suspendió por este tema. Los sacaron a los colegas de Achumani, los llevaron a la puerta de calle, porque estaban esperando que haya una conferencia de prensa, pero todo se suspendió y luego minutos después llegó la gente de la barra. Un poco antes había llegado Héctor Montes con sus colaboradores, pero luego Héctor Montes se va. Muy bien. Entonces todo ha quedado paralizado, ¿no? Mientras esta situación no se resuelva. En Blooming, ¿qué novedades, Misa? Nos dijiste de entrada de que tienes cosas que comentar e informar a la gente y a los fuleroides. Exactamente, ya.